Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús me los bendiga en grande manera, amados hermanos y amados amigos. En esta noche, el Señor Jesucristo va a bendecir nuestras vidas porque nos va a compartir su palabra. Dará un mensaje muy especial porque viene desde su corazón y Él lo dará a nuestras vidas. De esa manera vamos a ser edificados, de esa manera vamos a ser preparados. Aleluya. Así que vamos a orar unos segundos y entrar a la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por este hermoso tiempo, Señor. Porque así te place bendecirnos, darnos palabra, Señor, darnos pan, darnos alimento. Te doy muchas gracias, Señor, porque aunque breve, pero Señor, tu palabra es bendición, es de fortaleza, es de ayuda para nuestra vida, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Glorifico tu santo nombre, porque tú eres bueno con tus remanentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, la meditación será breve, pero espero en el nombre de Jesús que sea de sustento espiritual para tu vida, que sea un alimento concentrado. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que medite conmigo en la carta a los Gálatas, el capítulo número 2, desde el versículo número 1 en adelante. Lo leeré en el nombre de Jesús, como está escrito, y dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta ahí la lectura de la palabra, amados hermanos. Quiero resaltar unas cosas. Pablo está relatando su conversión, pero más especial aún, su caminar con el Señor. La comunión que él tenía con Jesucristo, su Dios, nuestro Dios también. Él está relatando
Y él dice que después de 14 años subió otra vez a Jerusalén. Y esa vez lo hizo con Bernabé. Y llevaron también con ellos a Tito. Desde aquí viene la comunión de estos tres varones: Pablo, Bernabé y Tito, de quien también tenemos una carta. Dice Pablo que subió según una revelación, y que para no correr o haber corrido en vano, expuso en privado el evangelio que a él le fue revelado. El evangelio que él predicaba entre los gentiles, él lo expuso en privado a los que tenían cierta reputación. Eso es lo primero. Pablo, amados hermanos, él se dirigía, él era movido únicamente por la revelación que Jesucristo, su Dios, le daba. Y así debemos ser nosotros también. Debemos movernos únicamente por la revelación que Jesucristo, nuestro Dios, nos da. Esa es la primera enseñanza. Pablo así se movía. Pablo así caminaba. Pasaron 14 años para que él subiera nuevamente a Jerusalén. ¿Y por qué no subió antes? Simplemente porque Jesucristo no se lo había ordenado. Sencillamente por eso. ¿Cuándo le habló el Señor? Hasta que ya tenía 14 años. Hasta que habían pasado 14 años, quiero decir. Hasta allí le habló el Señor. Le dio una revelación y él entendió: este es el momento que yo suba nuevamente a Jerusalén. Recuerde algo. Recuerde lo que Pablo dijo en el capítulo 1 y el versículo 1. Dijo Pablo, apóstol, y entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Oiga eso. Eso es precioso. Eso es precioso. Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre. Ahí está la razón. Pablo no iba a subir a Jerusalén con el pensamiento: voy a subir para ir a ver a Pedro. ¿Qué me tiene que decir Pedro? Y quiero hacer desde ya una aclaración. A todos los siervos del Señor yo les guardo respeto. Yo les guardo reverencia y honor. Son dignos de ello. Y a ninguno, espero en el Señor, faltarle respeto. Pero quiero que quede bien claro esto. Dijo Pablo que él no era apóstol de hombres ni por hombres. Entonces, en el Señor se los digo, Pablo no iba a subir a Jerusalén por Pedro, para Pedro, porque Pablo no era apóstol de hombres ni para hombre, sino que él es y fue apóstol de Jesucristo. A él se debía, a él se sujetaba y a él se sometía. Y hasta que pasaron 14 años, el Señor le dio una revelación y ese fue el momento en el que él tenía que subir nuevamente a Jerusalén. Él no esperaba otra cosa. Él no esperaba otra cosa. Pablo, amados hermanos,
Pablo aprendió a sujetarse y a someterse al Señor. Pablo no andaba buscando al hombre. Y ya me va a entender por qué estoy diciendo todas estas cosas. Ya me va a entender en el Señor. Pablo no buscaba agradar a los hombres. No buscaba agradar a los hombres. Pablo no buscaba agradar a la carne. Él no buscaba tener un compañerismo carnal. Porque él había conocido personalmente a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se le había aparecido. Ese encuentro que él tuvo en ese camino a Damasco fue serio. Él conoció al Cristo de la gloria. Y él comprendió que este evangelio que le fue encomendado no era un juego. No era un palabrerío. Sino que era algo serio. Y él se debía al Señor. Y hacía todo lo que él le decía. Aquí está la primera enseñanza. Así debemos ser nosotros, como Pablo. No por carnalidades. No porque sigamos a los hombres. No, para nada. A todos yo los respeto. Debemos ser como Él. Debemos imitarlo a Él. No en una idolatría. No en una jactancia. No en un orgullo. No en una carnalidad. No. Debemos imitar su ejemplo. Cómo Él se sujetó. Cómo Él se sometió al Señor. Y eso, amados hermanos, le trajo grandes bendiciones. Por eso a Él le fue confiado este evangelio. Él halló gracia delante del Señor y le fue confiado este evangelio. Y por eso, por medio de Él, es que se conoce mucho del evangelio. La mayoría de lo que tenemos como el nuevo pacto es por medio de Pablo. Eso es. La sujeción y el sometimiento que Pablo tuvo. Así debemos ser nosotros también. Debemos sujetarnos y debemos someternos al Señor. Porque de esa manera le estaremos conociendo. Lo segundo. Una cosa más. Dice que Él les expuso en privado. Como Él iba con una revelación, Él llegó a Jerusalén y se las compartió. A los que tenían cierta reputación, a los que los tenían como autoridad, se los expuso. Para que no fuera en vano el trabajo que el Señor le estaba encomendando. Por eso, se los expuso. Dice el versículo 3, que Tito, que estaba con él, con todo ese griego, no fue obligado a circuncidarse. Y aquí menciona un dato muy interesante. Dice que eso fue a pesar de que habían falsos hermanos introducidos a escondidas. Habían entrado para espiar la libertad que tenían en el Señor. Hablando de Pablo, Bernabé, Tito, entraban para espiar la libertad que ellos tenían, porque los querían reducir a esclavitud. ¿A qué se refería eso? Que esos falsos hermanos, esos espías, querían que siguieran los ritos de la ley, que siguieran la ley mosaica y así reducirlos a esclavitud, a estar sometidos al mandamiento y no a la fe. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Qué nos dice Pablo en su relato? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Con qué propósito? Dice Pablo, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Como Pablo no era apóstol de hombres ni por hombre,
Él no iba a agradar a nadie. Él iba a agradar solo al Señor Jesucristo. Pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera sometido a esos falsos hermanos? A esos que querían judaizarlos. A esos que querían volverlos a los rudimentos de la ley. A la circuncisión. A ese pacto que ya es viejo. Pablo mismo lo dijo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera permitido que Bernabé, que Tito, que los hermanos que tenían esa libertad en Cristo Jesús se sometieran a ellos? ¿Qué hubiera pasado? La verdad del Evangelio no hubiera permanecido en ellos. Oiga qué delicado es esto. Oiga qué serio. La verdad del Evangelio no hubiera permanecido en ellos. Pero a causa de que Pablo se paró firme y él dijo, solo voy a agradar a mi Señor Jesucristo y solo me voy a someter a Él, no se sometió a los demás y por ello la verdad del Evangelio permaneció con los que tenían libertad en Cristo Jesús. Eso es lo segundo, amados hermanos. Debemos someternos solo a nuestro Señor Jesucristo y a su autoridad. Repito, yo respeto a los siervos del Señor, respeto a los siervos de la Biblia, pero Pablo había conocido a Jesucristo. Y en ese tiempo que estaba pasando todo eso, él conocía a Jesucristo más, y esto lo digo en el Señor, conocía a Jesucristo más que los discípulos, que los apóstoles, que estuvieron con el Señor mismo, en cuerpo. Esto lo digo en el Señor. Pablo conocía más al Señor que ellos. Eso que no estuvo personalmente, eso que no estuvo en su ministerio terrenal, lo conocía más. Nosotros, amados hermanos, debemos someternos al Señor. Debemos someternos a Él. Y no se trata de aquí de andar menospreciando a alguien. Hay que respetar y hay que honrar la autoridad que el Señor da a sus siervos. Claro que sí. Pero sobre todo Pablo entendió que hay que someterse al Señor. Hay que someterse al Señor. Porque si no, la verdad del Evangelio no permanecerá con nosotros. Así es esto. La verdad del Señor se aleja de nosotros. Porque en lugar de someternos a Él, nos sometemos a los hombres. Como que si el Evangelio fuera de los hombres. Como que si fuéramos siervos de los hombres. Para que me entienda, como que si su servidor se sometiera al hombre, entonces yo dejaría ser siervo de Cristo. Si yo como pastor me sometiera al hombre y no a mi Señor Jesucristo, quien me ha llamado, la verdad del Evangelio no permanecería en mí y yo no estaría anunciando la verdad del Evangelio, porque yo no podría dar aquello que no tengo. Pero a causa de someterme al Señor Jesucristo, de someterme a su voluntad, yo te puedo hablar de parte de Él, porque su Espíritu abre mi boca. Él me da autoridad, Él me da poder para anunciarte todo esto. Así prepararte, así edificarte, así vestirte como la novia de Jesucristo que eres. En ese sometimiento a su voluntad es que su verdad permanece en mí. Y esta verdad te la puedo anunciar. Y su verdad permanecerá en ti. Eso es lo que debemos aprender, amados hermanos, a someternos al Señor para que su verdad permanezca en nosotros.
Sigo adelante. Dice el versículo 6, que aquellos que tenían reputación de hacer algo, dice Pablo que lo que hayan sido antes, a él no le importa, porque Dios no hace excepción de personas. Pero dice que los que tenían cierta reputación, a él nada nuevo le comunicaron. Oiga eso, esto me ha admirado a mí. ¿Cómo es eso? Que los que tenían reputación en el Evangelio, que estaban en Jerusalén, que estaban con Pedro, que estaban con Jacobo, que estaban con Juan, ¿cómo es que no le comunicaron nada nuevo a Pablo? ¿Cómo es que ellos que estuvieron con el Cordero, que estuvieron con Cristo Jesús personalmente, no le comunicaron nada nuevo a Pablo? ¿Cómo es eso? ¿No tenían comunión con el Señor? ¿No tenían comunión con el Rey? ¿Qué pasaba ahí? Claro, yo los respeto a todos, yo los amo a todos, yo les guardo una gran admiración a todos. Pero ¿qué pasaba ahí? Pablo dice, nada nuevo me comunicaron. Y él tampoco está menospreciando a nadie. Pero es que ellos no estaban de igual manera sometidos al Señor como lo estaba Pablo. Pablo subió por una revelación. Pablo subió por una revelación del Señor. Y al llegar allá, él se las expuso. Pero ellos nada nuevo le comunicaron a Pablo. Nada nuevo. Al contrario, como vieron que a él le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, así como a Pedro le fue encomendado el de la circuncisión, reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo. ¿Y qué pasó? Jacobo, Cefas, Pedro y Juan eran considerados como columnas. ¿Y qué pasó? Ellos, amados hermanos, le dieron a Pablo y le dieron a Bernabé la diestra, la derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, dice Pablo. Oiga eso. Oiga eso. 3 varones, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Ellos estaban admirados. Se los digo esto en el Señor. Estaban admirados de la gracia que le había sido encomendada a Pablo. Pablo que no había estado con el Señor Jesucristo. Pablo, uno que había sido perseguidor de la iglesia. Ellos estaban admirados de lo que el Señor Jesucristo, su Dios, estaba haciendo en Pablo. Y cómo había llegado con una revelación. Y lo que a ellos les tocó hacer fue reconocer la gracia que Dios le había dado y darle la diestra en señal de compañerismo. Aquí está la tercera enseñanza. La segunda fue el sometimiento que Pablo tuvo. La tercera enseñanza es la recompensa que da el Señor por someternos a Él. Pablo ya tenía una autoridad allí. Pablo ya tenía una autoridad en ellos. Ya tenía una autoridad y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Así nos demuestra el Señor cuál es la recompensa que Él nos dará por someternos a Él. Él nos dará autoridad. Autoridad en su iglesia, autoridad en su obra, no para enseñorearnos, sino para edificar, para preparar, para beneficiar a su obra. Entonces, con compañerismo, le dijeron nosotros a la circuncisión y ustedes a la incircuncisión, a los gentiles. Y no es que cuando ellos le dicen nosotros vamos a la circuncisión, no es que iban a comenzar a circuncidar. No, ya no.
sino que se refería a los judíos. ¿Sí? A los judíos. Entonces, nosotros a los judíos, dijeron ellos, y ustedes, Pablo y Bernabé, a los gentiles. Somos compañeros ahora. Reconocemos la gracia del Señor en sus vidas. Esa es la recompensa del Señor por someternos a Él. Entonces solo le dijeron que se acordaran de los pobres. Y pues eso fue lo que comenzó a hacer, con diligencia, acordarse de los pobres. En ese momento, amados hermanos, Pedro llegó a Antioquía. Pero pasó algo. Pablo se dio cuenta de algo. Y a este momento Pablo conocía más al Señor que Pedro. Pedro lo conocía, pero Pablo a este momento lo conocía más. Pablo conocía más al Señor Jesucristo y tenía más autoridad por el sometimiento que él había tenido. Y dice que le resistió cara a cara porque era de condenar. Oiga eso. Oiga lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Que se llegó un momento cuando Pedro estaba en Antioquía que tuvo que resistirle cara a cara porque era digno de condenar. Piensa un momento en eso. Un apóstol de Jesucristo, Pedro, era digno de condenar. Una actitud que él estaba teniendo, digna de condenar. Eso me ha asombrado a mí. Pedro andaba haciendo la obra del Señor, pero su obra era digna de condenar. ¡Qué terrible! No juzgo a nadie. Yo amo a los siervos del Señor, yo los respeto. Pero Pedro en ese momento no andaba en el Espíritu. La verdad que yo no soy nadie para juzgarlo, pero según lo que Pablo nos expresa, Pedro no andaba en el Espíritu, sino que su obra, su caminar era digno de condenar. Pues dice Pablo que, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oh, hermanos, Pedro estaba agradando a los demás. Pedro se estaba sometiendo a los demás. Se estaba sometiendo a Jacobo, se estaba sometiendo a los judíos, a los de la circuncisión. Estaba temiéndoles a ellos. Y dice Pablo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera tal que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro, hermanos, Bernabé, los otros judíos, los discípulos del Señor en Antioquía, estaban en hipocresía. ¡Qué terrible eso! ¡Qué terrible eso! Dice que los demás también estaban participando en esa simulación. No estaban siendo sinceros, no estaban viviendo según la verdad del Evangelio. Porque Pedro, los otros judíos no estaban viviendo en el sometimiento del Señor, sino que se estaban agradando unos a otros. Pedro por un momento agradaba a los gentiles y por otro agradaba a los judíos. Entonces Pedro no estaba cumpliendo su función, su ministerio de apóstol de Jesucristo, sino que estaba agradando a los demás, no estaba siendo siervo de Cristo. Qué terrible eso. Entonces cuando Pablo vio que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo ya tenía más autoridad en el Señor. Ya lo conocía más, estaba más sometido a Él. Y por eso Él podía reaprender, podía exhortar a los otros apóstoles, a los otros siervos. Le dijo delante de todos, porque Él estaba viviendo hipócritamente. Estaba agradando a los demás y tuvo que decirle con la autoridad del Señor, si tú que eres judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ciertamente se pudo haber sentido avergonzado Pedro. Se pudo haber sentido avergonzado. Pero eso le ayudó. Eso le ayudó. Le ayudó mucho. Le ayudó mucho. Y el versículo 15 hasta el versículo 21, sí, es para los Gálatas. Pero hermanos, oigan esto. En el Señor se los digo. El versículo 15 hasta el 21, Pablo se lo dedicó a Pedro. Estas palabras fueron para Pedro. Pablo, conociendo más al Señor y conociendo más la verdad del Evangelio, le dice a Pedro, Pablo le dice a Pedro, nosotros le dice, somos judíos de nacimiento, no somos pecadores de entre los gentiles. Tienes que saber algo, le dice Pablo a Pedro, tienes que saber algo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe de Jesucristo. Eso significa la fe en Jesucristo, creer en Él. Sí, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, o sea, ser declarados libres de culpa, libres de condenación por la fe de Él, la fe de Jesucristo. Y dice, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie va a ser libre. Entonces Pedro le dice, está diciendo, no es por las obras de la ley que vamos a ser declarados justos, libres, no. No, Pedro le dice, te digo algo. Si buscando ser justificados en Cristo, como tú, que por tu fe en Jesucristo tú eres libre, tú eres justo, también somos hallados pecadores, como te estás comportando, le está dando a entender, que comes con los gentiles por un momento, pero cuando vienen los judíos, allí te retraes y te avergüenzas y les temes a ellos. Si tú que tienes fe en el Señor y por esa fe eres libre, eres justo, te encuentras de esta manera como pecador, le pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, le dice, en ninguna manera, Pedro. Mire oiga lo que le estaba enseñando. Un gran entendimiento que Dios le había dado a Pablo por su sometimiento. No, le dice, porque el Señor Jesucristo no trabaja de esa manera. No trabaja de esa manera. Él sí recibe nuestra fe, pero Él no comparte nuestro pecado. Entonces le dice, aunque tú eres justo por la fe, el Señor Jesucristo no es ministro de pecado. Él no acepta tu pecado. Él no ministra tu pecado. No, en ninguna manera le dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces Pedro le dice, estás volviendo a edificar las cosas que destruiste. Te estás haciendo transgresor de la ley de Cristo. Te estás haciendo transgresor del Evangelio. Entonces le dice Pablo a Pedro, te voy a enseñar cómo vivir. Dice, yo por la ley soy muerto para la ley, con el propósito de vivir para Dios. Debemos vivir para Dios, Pedro. Y le dice,
Debemos vivir de esta manera. Con Cristo estar juntamente crucificados. Y ya no vivir nosotros, Pedro, sino que Él viva en nosotros. Y lo que ahora vivamos en la carne, no lo vivamos como los gentiles, no, sino que lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. El que nos amó, Pedro, el que se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso, Pedro, no desecho la gracia de Dios, no agrado a los hombres, sino que lo agrado a Él. Porque si por la ley fuese la justicia, le dice, entonces por demás murió Cristo. Mire y oiga hasta dónde había llegado el conocimiento y el entendimiento de Pablo hacia Cristo. Ya era muy avanzado, que estaba dándole la doctrina a Pedro de la justificación por la fe de Jesucristo. Había llegado bastante alto, bastante avanzado. Entonces, en esta última enseñanza, mis hermanos, debemos aprender que no debemos ser hipócritas. No debemos temer al hombre ni agradarlo a él, sino que solo a Jesucristo. Porque si no viene reprensión a nuestras vidas. Así como la que le llegó a Pedro de parte de Pablo. Aquí, mis hermanos, se trata de agradar al Señor, de temerle a Él, de ser sinceros con el Señor y no venir a querer judaizar a otros o vivir como los judíos en una ley ya antigua, sino que vivir por la fe de Jesucristo, porque solo por la fe del Señor seremos justificados, solo por esa fe. Y lo que ahora vivamos, no vivirlo como pecadores, vivirlo, vivir este tiempo, vivir este caminar en la fe del Señor y no desechar la gracia de Dios. Porque si por las obras de la ley queremos ser salvos, no. Aquí se trata de la gracia de Dios. Aquí se trata de la bondad y el favor de nuestro Dios que no merecemos, pero lo ha dado a nuestras vidas. De eso se trata. Así que en esto está el Evangelio, amados hermanos. Aprendamos verdaderamente, aprendamos cómo debe de ser, cómo el Señor Jesucristo le reveló a Pablo, le enseñó y le dio a conocer este Evangelio. Así aprendamos, como Él nos relató y nos enseñó. Así aprendamos y de esa manera andaremos en el verdadero Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, amados hermanos y amados amigos. Espero haya sido de edificación para sus vidas. Oremos brevemente. Gracias, Señor Jesucristo, por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor amado, por esta enseñanza, por esta demostración, Señor, de tu Evangelio que has dado a nuestras vidas, Señor. Te ruego que nos ayudes a poner en práctica esta palabra, Señor, porque así será de bendición para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí, amados hermanos, la bendición de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas en esta noche. Que sea el Señor Jesucristo glorificado, que su nombre sea exaltado. Aleluya. Gloria a Dios. Que la bendición y la paz del Dios de Israel sea sobre cada uno de ustedes y sus familias también. En el nombre de Jesús. Aleluya.